¿qué tal? Bienvenido al cuaderno de Amanda. Hoy vengo a darte algunos trucos para poder describir una foto en los exámenes del DELE, sobre todo en el DELE B1. Muchos estudiantes que quieren presentarse a este examen tienen bastantes problemas en la parte oral cuando tienen que describir una foto. Así que hoy voy a daros algunos trucos y algunas estructuras que podéis usar en vuestros exámenes. Vale, pues vamos a ver. Vale, aquí tenemos un ejemplo de foto. ¿Vale? En este caso tenemos aquí a una chica en una estación de tren, de autobús, y vamos a ver qué posibles estructuras, qué posibles verbos podemos usar. Normalmente, para describir la foto, lo primero que tenemos que hacer es describir las personas, los objetos y el lugar donde está tomada la foto. Pues bien, si hacemos referencia a las personas, deberíamos usar los verbos haber, ser, estar, tener, parecer, llevar, tiempos verbales como el presente, adjetivos descriptivos como alto, alta, moreno, morena, simpático, simpática, y nombres referidos a la relación entre las personas, amigo, amiga, hermano, hermana y otros. Por ejemplo, podríamos decir, en la foto hay una chica, ¿vale? Está en una estación, es alta y morena, lleva una falda, ¿vale? Cuando queremos hacer referencia a la ropa, es importante recordar que necesitamos el verbo llevar. Si queremos hacer referencia a su aspecto, podemos usar el verbo ser o estar. Si queremos también hacer referencia a cosas que tiene, usaríamos el verbo tener. Si en esta foto tuviéramos dos personas y queremos compararlas, podemos usar el verbo parecer. Vale. Si queremos hablar del lugar, de nuevo vamos a usar los verbos haber, ser, estar o parecer, tiempos verbales como el presente, presente de subjuntivo para hacer hipótesis, futuro para hacer hipótesis y algunas estructuras que indican hipótesis. Es posible que, es probable que, igual o puede ser que. Por ejemplo, puede ser una estación de tren, hay gente alrededor, estará a punto de viajar. Aquí tenemos el futuro para hacer hipótesis. ¿Vale? Vale. Una vez que hemos descrito las personas y el lugar de la foto, normalmente en el examen nos suelen pedir que hagamos referencia a qué ha pasado, qué está pasando y qué pasará, para trabajar los tres tiempos verbales, el pasado, el presente y el futuro. Si hacemos referencia al pasado, es interesante usar los verbos de pasado, indefinido, imperfecto, pretérito de subjuntivo, perfecto de subjuntivo, y futuro compuesto. Es posible que sea viernes, seguramente va a hacer un viaje en tren. Si queremos hacer referencia al presente, normalmente vamos a usar estar más gerundio. La chica está mirando el panel, está pensando dónde ir. Y si queremos hacer referencia al futuro, usaremos los tiempos verbales del futuro simple, la perífrasis ir a más infinitivo o el presente de subjuntivo con valor de futuro. Por ejemplo, cogerá el tren equivocado, cuando llegue a su destino, bla bla bla, etc. ¿Vale? Vale, pues si os parece, vamos a ver rápidamente cómo podemos describir esta foto. En esta foto podemos ver una chica en el centro que está en una estación. Es posible que la estación sea una estación de tren o de autobús. La chica es una chica morena, joven, más o menos alta, que lleva una falda, una mochila y una camiseta. Podemos ver en la mano derecha que lleva un café. Entonces, es probable que la foto sea por la mañana, porque la chica está a punto de desayunar. Si pensamos en el viaje, podemos decir que la chica seguramente va a hacer un viaje de poco tiempo porque lleva una mochila muy pequeña y no es posible que viaje a un lugar durante muchos días con una mochila tan pequeña. La chica parece un poco confusa porque está mirando el panel de las direcciones y parece que está buscando el tren al que quiere ir. Seguramente antes ha cogido un taxi y ha llegado a la estación con mucho tiempo para buscar el tren que necesita. Ahora mismo está buscando el tren que va a coger
y seguramente cuando llegue a su destino estará esperándola algún amigo o algún familiar. Y aquí podríamos terminar con la foto. Obviamente podemos hacer referencia a otras cosas como por ejemplo la información que tenemos en los carteles, el tipo de lengua que estamos viendo, la gente que tenemos alrededor. Sin embargo, yo siempre recomiendo centrarnos en las cosas que sí podemos ver y que son importantes. Por ejemplo, el reloj de aquí arriba, las letras que podemos ver aquí y la chica que es el centro de atención. Pues bien, espero que con estos trucos os sea mucho más fácil enfrentaros a vuestro examen DELE y describir esta foto que parece tan difícil pero que en realidad no lo es. Nos vemos pronto en el próximo vídeo del Cuaderno de Amanda. ¡Chao!